Muy buenos días. El pasado 22 de abril, un grupo de mexicanos, un servidor, Atilio Alberto Peralta Merino, el abogado Sergio Soto Nájera, don Luis Benavides Elizaliturri, Alfonso Basaldúa Silva y Manuel Senderos Bracamonte, presentamos una denuncia de hechos ante la delegación de la Fiscalía General de la República en el sexto circuito correspondiente al Estado de Puebla. Días después, ayer, fue presentada una denuncia parcialmente idéntica por el abogado Guillermo Macías Díaz Infante en la delegación correspondiente al Estado de Aguascalientes, en donde un servidor es autorizado para recibir notificaciones. Esta denuncia se endereza específicamente contra el ciudadano Daniel Roy Gilchris Novoa, presidente de la República de Ecuador, por los sucesos correspondientes, conducentes del pasado 5 de abril en la embajada de nuestro país en la ciudad de Quito. ¿Por qué hemos emprendido esta situación? Los estados que tienen misiles transatlánticos no renuncian al derecho internacional ni a la diplomacia, los que no lo tenemos menos. El principio de la legítima defensa es muy interesante, se estableció en el acta a partir de una promoción del acta de Chapultepec. En el proyecto original de Dumbarton Oaxaca no aparecía, estaba incluso proscrito por la política de Theodore Roosevelt en el pacto Briand-Kellogg que prohibía el armamentismo. Y en el proyecto de Dumbarton Oaxaca no se contemplaba. Se contempló en la Carta de San Francisco gracias a la propuesta de los países hispanoamericanos, latinoamericanos, reunidos en Chapultepec en un documento fundamental, hoy del todo olvidado, que es el Acta de Chapultepec, conferencia en la que jugó un papel clave como secretario técnico el maestro Eduardo Trigueros. Gracias a la legítima defensa, pues se puede usar el uso incluso de la fuerza. Lo invoca Irán al repeler la agresión que sufrió su sede consular en Siria. Consular. Quiere decir que la agresión a la sede diplomática es infinitamente más grave, pese a que sujetos que son dignos merecedores del epíteto de traidores a la patria en los términos del Código Penal anden buscando matizaciones de por medio. Con base en esto hurgamos cuáles son las posibilidades jurídicas y es muy interesante acudir al artículo 4 del Código Penal Federal. Esta disposición que contiene las disposiciones de derecho internacional público en materia penal fue establecido en este artículo por la comisión que presidió José Ángel Ceniceros en 1931. Según el artículo 4 del Código Penal Federal, los delitos cometidos en el extranjero por mexicanos o contra mexicanos son susceptibles de ser conocidos en las ante los tribunales federales de la República conforme a las leyes de la nación, con una serie de requisitos, pero ese es el principio general que establece el artículo 4. Disposición que no aparece en su antecesor, el Código de José Antonio Martínez de Castro de 1871. En él se establecía un sistema de reciprocidades que fue acremente criticado en uno de los votos de Ignacio Vallarta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Consideración digna de tenerse en cuenta si atendemos a que Vallarta es nada más y nada menos que el autor de la primera ley de nacionalidad y naturalización de la historia de México. Entonces es un hombre que evidentemente conocía la materia, hizo una severa crítica al sistema de Martínez de Castro y con base en él la comisión de José Ángel Ceniceros estableció el artículo 4 del Código Penal. Con base en el artículo 4 del Código Penal hay materia para darle fundamento a esta denuncia presentada el pasado 22 de abril en Puebla y 24 de abril en Aguascalientes. ¿Qué delitos son los que se persiguen? Son traición a la patria. ¿Por qué traición a la patria? Porque la ministra del Interior de la República de Ecuador, Mónica Rosa Irene Palencia Núñez, ostenta la ciudadanía mexicana. Y conspiró o tomó medidas en contra de una decisión del Estado mexicano que era conceder el carácter de asilado político a un individuo que estaba refugiado en la Embajada de México. Quien sea, a mí no me tiene muy sin cuidado. Creo que le antipatiza mucho a algunos, a mí no me simpatiza en lo particular. El problema es que es una decisión soberana del Estado mexicano, haber concedido el carácter de asilo. Eso lo hace a ella traidora a la patria.
y conforme al 126 del Código Penal Federal, los extranjeros que participen en esta medida junto con ella son reos de este delito. Por lo que hace al sujeto indiciado principalmente, Daniel Roy Gilchrist Novoa, con su carácter de jefe de Estado, por principio de cuentas, goza de inmunidad soberana y por lo tanto no puede ser sometido a tribunales nacionales. Este es un viejo principio que data desde el siglo XIV, con Bartolo de Saxoferrato: parim parem non habent jurisdictionem, entre iguales no hay jurisdicción competente. ¿Por qué se le somete, por qué se le indicia en esta denuncia? Porque incurrió en un tipo penal previsto en la Convención del Estatuto de Roma para el establecimiento de la Corte Penal Internacional, que fue secuestrar precisamente al señor Glass. Estoy buscando el precepto específico, es el artículo 7, numeral 1, inciso E del Estatuto de Roma, es el que tipifica este delito. Y resulta que conforme al artículo 27 del Estatuto de Roma no rige la inmunidad soberana de jefe de Estado. Se cita el Estatuto de Roma en esta denuncia, no pretendiendo que se acuda a esta instancia supranacional, que es la Corte Penal Internacional, sino como norma de derecho interno, porque México suscribió y ratificó el Estatuto de Roma, fue aprobado por el Senado en los términos de la Ley de Celebración de Tratados y del artículo 133 constitucional y publicado en el Diario Oficial de la Federación. Es parte del derecho de la tierra, siguiendo la célebre fórmula de William Blackstone, del derecho internacional es parte del derecho de la tierra. The international law is a part of the lowland. El principio de Blackstone se quedó plasmado en el artículo 6 de la Constitución de Filadelfia. De ahí pasó al artículo 126 de la Constitución de 1857 y a nuestro actual artículo 133. O sea, se le cita como norma de derecho interno, como ley aplicable en México. Por esa razón se endereza la denuncia contra un señor que por principio de cuentas tendría inmunidad soberana, salvo por lo que hace a esta conducta, dado lo que al efecto establece el Estatuto de Roma. Los demás delitos que se siguen contra todos los demás indiciados, además de traición a la patria, son motín, vulneración de los símbolos patrios y una serie de delitos que están en el capítulo correspondiente a delitos contra la seguridad de la nación. El capítulo correspondiente a delitos contra la seguridad de la nación no es objeto de nuestra literatura jurídica, ningún tratadista de derecho penal lo ha abordado. Tengo la noción, la referencia de que hubo uno, sí, allá a mediados del siglo XX, un jurista del ejército, el teniente coronel Zenaido Salazar Cárdenas, y sé incluso que hay referencia a sus apuntes, a los apuntes de derecho penal del teniente coronel en la biblioteca del Heroico Colegio Militar, pero el caso es que esos apuntes se traspapelaron, según me comentaron miembros del ejército que anduvieron indagando sobre estos apuntes a sugerencia mía. Valdría mucho la pena en los días que corren pues tratar de localizar estos apuntes del teniente coronel. No sé quién pueda tener disposición y accesibilidad a ellos, pero valdría la pena estudiarlos y difundirlos, porque además son los delitos que se siguen precisamente con motivo de esta denuncia de hechos que fue presentada recientemente. Finalmente me gustaría aclarar por qué en Puebla y en Aguascalientes el Ministerio Público, como principio doctrinal, es un todo orgánico. Por lo tanto, las delegaciones son parte del Ministerio Público Federal y no veo por qué un debate nacional tenga que iniciarse en determinado punto de la República, por mucha importancia tradicional que haya tenido en la historia relativamente reciente del país. Somos un país dinámico y plural y en cualquier parte de la República podemos participar en el debate. Participar en el debate no haciendo chistosadas, diciendo que las asambleas, que las embajadas son territorio nacional. Las embajadas no son territorio nacional. Lo que sucedió en Quito se sucedió en territorio ecuatoriano, sobre una sede que tiene inmunidad diplomática, sino buscando fundamentos de derecho y fundamentos diplomáticos sólidos y de profundo raigambre. Claro, eso es difícil. Decir cosas que vendan en los medios de comunicación es fácil. Muchísimas gracias.